Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y a todas. Y la canción que precedió a que yo tomara la palabra fue La Fiesta de Serrat, donde precisamente nos habla de la noche de San Juan. Porque sucede que la fiesta de San Juan, pues no es exclusiva de México, sino que también en Europa hay varios pueblos donde también se festeja. Entonces vamos a tratar de reflexionar sobre esto relacionado con nuestro pueblo. Y también agradecer a Iván todas sus gestiones para que este evento pueda ser posible. Y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a comenzar es con la tradición mesoamericana. Nosotros, como habitantes de este pueblo, formamos parte de una larga tradición de la que incluso la memoria no nos alcanza, pero que con nuestras prácticas podemos encontrar reflejadas varios aspectos de esta tradición mesoamericana. Entonces, si pasamos a la siguiente. Pues, ¿alguien reconoce esta imagen? Exactamente, es Tlaloc. Esta vasija se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Cuando vayan, hay una sala dedicada a Tlaloc y esta es la estrella de esa sala. Pero nosotros también aquí en nuestro museo, aquí arriba, tenemos una representación de Tlaloc, como se puede ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, este es nuestro Tlaloc. Y esta que está a nuestra derecha es la pareja de Tlaloc, Chalchihuitlicue. Ambas esculturas están aquí arriba en el museo. Este Tlaloc, digamos, no es tan artístico como el primero que vimos, pero sí podemos distinguir algunos aspectos de su iconografía. Por ejemplo, tiene los ojos redondos y también unos colmillos. Esos son como los elementos básicos de Tlaloc, y hay muchísimos Tlalocs en distintos lugares de nuestro país. Y vamos a hablar justo ahora un poco sobre la relación entre Tlaloc y Chalchihuitlicue. Bueno, esta es nuestra Chalchihuitlicue, y aquí se le puede ver que está roto, porque cuando la encontraron fue producto de un hallazgo no propiamente arqueológico, sino de labor de campo. Aquí le dieron un asadonazo y así fue como Chalchihuitlicue salió. Y aquí lo que tiene, no se alcanza a distinguir claramente, pero los invito a que cuando terminemos la charla suban a verlos. Y aquí tiene unos chalchihuites precisamente, unos circulitos en su tocado. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que nosotros también tenemos en nuestro museo son varios sellos como este y de otros que tienen espirales. Esto es una propuesta que probablemente sean las ondulaciones del agua que había pues cuando había agua, cuando eran lagos inmensos. Y tenemos distintos tipos de sellos con espirales precisamente, como si fueran las ondas del agua. Si pasamos a la siguiente. Ahora vamos a entrar en reflexión sobre qué era Tlaloc, qué tan importante era. Entonces, aquí este texto lo tomo de un trabajo que hicieron sobre los mexicas, pero los mixquica estaban muy relacionados en el aspecto religioso con los mexicas. Entonces, digamos, lo que sale de los mexicas podemos hasta cierto punto verlo reflejado en los mixquica. Entonces dice aquí, el mexica, al decir tierra, no se refería solamente a la superficie terrestre, sino que agregaba un espacio arriba y otro abajo. Concretamente, se sugiere que la tierra era concebida con 4 pisos celestes, la superficie terrestre y una región del piso inferior. Ahorita explicaré con profundidad a qué me refiero con esto. Estas imágenes que vemos aquí son tomadas del Códice Vaticano, donde pueden ver la idea que los antiguos tenían sobre los cielos y sobre el inframundo. Esta es la tierra, el Tlalticpac. Entonces decían que arriba de la tierra había 13 cielos, que comienzan aquí y continúan hasta acá.
y que debajo de la tierra había 9 inframundos, que son estos. Cada uno de estos cielos o inframundos eran donde las personas podían ir según su tipo de muerte. Bueno, debo aclarar que con inframundo no me refiero a infierno, es simplemente debajo de la tierra. No es la idea cristiana de que abajo esté el infierno y que el cielo sea donde estén los arcángeles, ¿no? Simplemente son lugares superiores e inferiores donde uno podía ir después de morir. Y en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver aquí son lo que el texto anterior nos decía. El texto anterior lo tomo de una historiadora del arte muy interesante que se llamó Diurditza Segota, donde ella hace propuestas muy interesantes sobre la figura de Tlaloc. Esta es la tierra, el Tlaltipac. Entonces, esta historiadora nos decía que arriba había 4 cielos donde gobernaba Tlaloc y uno debajo, un inframundo donde también gobernaba Tlaloc. ¿Y cómo llega ella a esta propuesta? Pues nos lo propone justo por el nombre de cada cielo. El primer cielo superior se llamó Ilhuicat Tlalocan Ipan Meztli, es decir, el cielo de Tlalocan y la luna. El Tlalocan como la casa de Tlaloc. Le seguían otros 2 cielos, uno relacionado con las mujeres y otro con el sol. Sin embargo, el cuarto cielo se llamó Ilhuicat Huixtotlan, que es el cielo del lugar de la sal. Esto es importante porque en Mesoamérica las aguas no eran, ahora decimos el agua y englobamos todo. Pero en Mesoamérica había distintas aguas y cada tipo de agua tenía su propia deidad. Entonces, por ejemplo, la deidad de las aguas del mar no era la misma que las del agua de la tierra. Entonces, probablemente aquí es el cuarto cielo donde se unían las aguas de los mares con las aguas de los cielos. Y hasta aquí terminaba el mundo de Tlaloc. Ya después iniciaba propiamente los cielos. Pero digamos, el poder de Tlaloc no solamente era sobre la tierra, sino que 4 cielos por arriba. Pero también esta historiadora nos dice que había un inframundo que era del poder del gobierno de Tlaloc, que es precisamente el Apanohuayan, el pasadero del agua. Y justo lo que muchas veces hemos nosotros comentado, escuchado, es que debajo de nosotros pasa agua, corre agua. Pues justo también es porque es el mundo de Tlaloc. Entonces, digamos, en términos generales, Tlaloc está por encima de nosotros 4 cielos, está en la tierra y está un nivel por debajo de nosotros. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos que Tlaloc no solamente se limita al agua, que podríamos decir en esta temporada, ¿no? En la temporada de lluvias está Tlaloc, sino que también en la temporada de secas está Tlaloc, solo que no lo vemos. ¿Por qué? Porque Tlaloc está dentro de los cerros, debajo de la tierra. No lo vemos en su máximo esplendor como hoy, o como ayer, o como mañana va a estar, ¿verdad? Pero está presente Tlaloc. Y entonces, digamos, pero aparte de Tlaloc, pues hay otras deidades. Está Tonatiuh, el sol, Tlaltecutli, la tierra, y también está Chalchihuitlicue, la mujer deidad de las aguas dulces. Entonces, si pasamos a la siguiente, lo que nos propone Diurditza es que Tlaloc, para nosotros hoy que ya no tenemos la religiosidad mesoamericana, pues sería el equivalente a decir que es la naturaleza. Ese es el mundo propiamente. Tlaloc está en todo. De hecho, está en todo que en el Templo Mayor de Tenochtitlan, ahí en el centro histórico, en la cima de la pirámide había 2 capillas, una dedicada
a Tlaloc, y la otra dedicada a Huitzilopochtli. La duda era por qué a dos deidades, o sea, el templo mayor, la pirámide más grande, ¿por qué tenía que tener a Tlaloc ahí metida si el dios principal de los mexicas era Huitzilopochtli? ¿Qué tenía que ver Tlaloc allí? Pues justo lo que explica la presencia de Tlaloc en la cima del templo mayor es que Tlaloc era el mundo entero. No solo el agua, sino ya vimos 4 niveles por encima y 1 por debajo. Es el que permite todo. Hoy día, después de la conquista, la imagen de Tlaloc se vio afectada y hoy día solamente tenemos la idea del Tlaloc de los mantenimientos, es decir, del Tlaloc que permite que llueva y como llueve crece el alimento y por eso nosotros podemos vivir. Pero eso no es todo Tlaloc. El otro Tlaloc es el Tlaloc telúrico, el Tlaloc de la tierra, el que siempre está presente aún en los tiempos de secas. Y si pasamos a la siguiente, Tlaloc pues tiene que ver con la naturaleza y por supuesto que la naturaleza incluye los fenómenos astronómicos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ayer, 21 de junio, fue el solsticio de verano. No, estas fechas no son casuales. Y bueno, y resulta que para el calendario litúrgico religioso, el 24 de junio fue el nacimiento de San Juan. Exactamente. Entonces, aquí es muy interesante porque en esta parte del mundo, nosotros, en México, casi no le damos importancia al solsticio de verano. Pero en los países del norte y del sur, sí le dan importancia a cada solsticio o equinoccio, porque sí existen las 4 estaciones del año. Nosotros en la primaria nos enseñan que hay 4 estaciones del año y nos las aprendemos, pero no las vivimos, porque aquí solamente hay temporada de lluvia y temporada de secas. Esas son nuestras estaciones del año. Pero en los países muy del norte sí se nota, o los del muy del sur. Luego es hasta anecdótico, gracioso, que cuando alguien de estos países viene a México, se trae, por una temporada larga, digamos 1 año, se trae su ropa de cada estación del año, ¿no? Y luego cuando se comunican entre ellos, dicen, ay, voy a ir a México, ¿qué ropa me llevo? Pues aquí nos vestimos igual todo el año, ¿no? Si acaso el paraguas y ya, ¿no? Por si llueve. Pero justo porque no vivimos estos cambios tan abruptos de temperatura. Sin embargo, el solsticio de verano, aunque no lo notemos, no percibimos un cambio en el ambiente, sí hay un aspecto que llamaba mucho la atención, que es que, no sé si se dieron cuenta, el día dura más que la noche, el 21 de junio. La noche es más corta y el día es más largo. Y los mesoamericanos, que eran unos obsesivos de la observación celeste, pues esto les causaba muchísimo ruido. ¿Por qué? Y bueno, y entonces, pero no solamente a las culturas de Mesoamérica, también a las de Europa y Medio Oriente, que ahorita están en terrible guerra. Entonces, digamos que el catolicismo supo adaptarse muy bien a las costumbres de distintos pueblos. Por ejemplo, en varios pueblos de Europa del norte, la noche del 23 de junio hacen fogatas, pero fogatas grandes afuera de sus casas, grandes, se ponen un montón de leñas y las queman. En Portugal se tiene noticia que en varios pueblos el 24 de junio se van a bañar a los ríos. Y estas formas de expresarse, el catolicismo las absorbió, no las rechazó, las absorbió. E incluso dieron explicaciones, dicen que la costumbre de hacer fogatas la noche del 23 de junio fue porque el padre de San Juan, cuando se enteró que iban a ser su hijo, hizo una gran fogata afuera de su casa. Y entonces que por eso se expandió esta tradición por esos pueblos. Y ahora, si nos vamos a la siguiente,
Pues vamos a encontrarnos que aquí ya, en nuestro territorio y sobre todo en nuestro pueblo, podemos encontrar 3 fechas que vivimos, que festejamos y que tienen que ver tanto con nuestra tradición mesoamericana como con la tradición religiosa católica. El 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador. ¿Y qué es lo que hacemos en Mixquic, Tetelco, Tezompa, Ayotzingo, Tecómil y San Francisco Tecoxpa? Nos subimos a la Yaquemetl. El 24 de junio, el nacimiento de San Juan, pues lo que se hacía era la sanjuaneada. Y el 29 de septiembre, pues tenemos a San Miguel Arcángel, y pues aparte de la fiesta del barrio que hacemos en Mixquic, todo el pueblo acude al cementerio a adornar las tumbas con la flor de cempasúchil que existe hasta ese momento. Casualmente, estas 3 fechas están relacionadas con el agua. El 15 de mayo es cuando inicia la temporada de lluvias. De hecho, se sube a la Yaquemetl para pedir que llueva. Bueno, no todo mundo sube a pedir que llueva, unos suben por la aventura, ¿no? De tener que sudar mucho y pasársela mal subiendo el cerro, llegar allá, divertirse un poco y bajarse. Ajá. Otros, por ejemplo, pues el sacerdote sube, obvio no sube caminando, sube a caballo, ¿no? Y allá oficia su misa, ajá, o en camioneta ahora. Entonces, digamos, las formas de celebrar son muy diferentes. Pero cumplen como con un objetivo general, que es propiciar que llueva. De hecho, a mí, bueno, que digo, no tengo 90 años, ¿verdad? Pero alguna vez sí me tocó que bajando de la Yaquemetl ya comenzaba a lloviznar, ¿no? O a llover. Entonces sí, eso era muy sorprendente porque sí cobraba sentido el por qué uno subía a la Yaquemetl. Pero bueno, también con el cambio climático, pues ya también las cosas luego ya no cuadran, ¿no? Del todo. Pero se sube a la Yaquemetl. Y ahí ese rito católico y esa tradición de subir sí tiene que ver con Tlaloc. Ajá, porque se le pide al Tlaloc de la tierra, al Tlaloc telúrico, que nos permita el mantenimiento, o sea, los alimentos a través de la lluvia. Después tenemos la fiesta del 24 de junio, que desafortunadamente se perdió en nuestros pueblos, y no solo en Mixquic, sino en muchísimos pueblos, porque así como les comenté que en varios pueblos de Europa el 23 de junio, la noche del 23 de junio prenden sus fogatas, o el 24 de junio se meten a los ríos, en nuestros pueblos, en los pueblos chinamperos, hacían su sanjuaneada, a su manera, a las distintas formas, y justo es meterse al agua. No es una fiesta. No se trata de pedirle a Tlaloc que llueva o pedirle a San Juan que llueva porque ya está lloviendo. Probablemente es que ya son las primeras cosechas. Y también, pero aquí ya no se dialoga bueno, si lo queremos ver con la mirada mesoamericana, ya no es el vínculo con Tlaloc, sino que es con Chalchihuitlicue, la deidad de las aguas dulces, de las aguas terrenales. De hecho, como sabemos, Mixquic era una isla en el centro de un lago, dentro de un lago que conocemos como el lago de Chalco. Ese lago tenía nombre y ese lago se llamaba Chalchihuitlicue. Y no lo digo yo, eso lo registró un cronista chalca, Chimalpaín, que en los primeros años de los 1600, él escribe en náhuatl. Bueno, era un noble chalca y le enseñaron a escribir en latín, en náhuatl, por supuesto. Y él, en su memorial breve sobre la fundación de Culhuacán, dice que este gran lago, que este espejo de agua, el Hueyatezcatl, tenía por nombre Chalchihuitlicue. Entonces, justo en la fiesta de San Juan, se metían al agua, a los lagos, algunos a los canales, pero eran lagunas, había distintos lagos aquí en el pueblo. Entonces era meterse allí, era estar con Chalchihuitlicue.
Ujú. Y después, el 29 de septiembre, en la fiesta de San Miguel, que aquí en Mixquic tenemos un barrio dedicado a San Miguel Arcángel, hay un dato muy interesante porque en el pueblo de San Miguel Chapultepec le pusieron San Miguel porque en la cima del cerro lo que los frailes encontraron fue probablemente un templo o ruinas de un templo dedicado a Tlaloc. Entonces lo asociaron con San Miguel. Esto es muy interesante profundizar y tratar de ver si solamente fue exclusivo para ese pueblo o aplica para todos los demás pueblos donde hay un San Miguel. Pero llama mucho la atención que precisamente los frailes hayan encontrado la similitud entre San Miguel Arcángel con Tlaloc. Y entonces lo que nos encontramos aquí nosotros es con 3 festividades que celebramos en nuestro pueblo, que 2 de ellas afortunadamente siguen vivas, pero una desapareció. Y desapareció no porque a la gente del pueblo ya no le interesara, porque San Juan no fuera milagroso o porque ya había que hacer otras cosas, sino que desapareció porque precisamente lo que desapareció fue el agua. No desaparecieron las aguas celestes como las del 15 de junio, porque afortunadamente sigue lloviendo. Lo que desapareció fue Chalchihuitlicue. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Lo que podemos encontrar, y bueno, ya con esto iniciamos el conversatorio, es que tanto en Europa como en Mesoamérica nos encontramos con 3 elementos muy interesantes de la forma de festejar a San Juan. Uno que tiene que ver con la noche, otro que tiene que ver con el baño y lo tercero con la fiesta. La noche, porque, bueno, ahorita lo vamos a platicar con quienes tengan recuerdos de San Juan, pero de hecho, por ejemplo, también en una página de Mixquic de Facebook subieron un testimonio de una señora ya mayor que decía, ella de aquí de Mixquic, que decía que se metían al agua a las 3 de la madrugada. Y en Tezompa también decían, ¿cuál frío? ¿Quién tenía frío a esa hora? Todos a las 3 de la madrugada nos íbamos y nos metíamos al agua. Y la fiesta de San Juan inicia precisamente en la noche. En algunos pueblos de Europa desde la noche anterior, del 23. Entonces es la oscuridad. Lo segundo es meterse al agua, bañarse. Decíamos, en algunos pueblos de Portugal se meten a los ríos a bañarse. Aquí no, pues era a los ojos de agua, a los manantiales, a los canales, a las lagunas. Y lo tercero es que era una fiesta. Con la canción que estaba antes de que comenzara yo a hablar, que se titula La Fiesta, de Serrat, el cantante español, justo nos habla sobre la fiesta de San Juan en España, que de hecho es muy interesante adentrarnos a las costumbres de los pueblos españoles porque pues uno los ve y son iguales que nosotros. Así de fiesteros, de religiosos, por algo, pues, o sea, por algo creo que se cayeron muy bien. Ajá, porque sí, bueno, yo creo que nosotros les contagiamos y ellos nos contagiaron. Ahí está muy interesante ver cómo fue ese lazo. Pero bueno, justo lo que Serrat nos dice en esa canción es que en la fiesta de San Juan, tanto ricos como pobres se juntaban y festejaban, no había una distinción social. Y justo por eso también esta canción fue prohibida en España en los tiempos del franquismo, ¿no? Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, aquí lo que tenemos este es como un contexto de la sanjuaneada, tanto en nuestro pueblo, como en Mesoamérica, como en Occidente. Y pues quisiera preguntar quién levanta la mano para que nos platique cómo festejaban la sanjuaneada en sus tiempos. Bueno, a ver. Yo tendría unos 19 años, entonces pues más o menos qué tiempo hay, ¿no? Pero ¿cómo lo celebrábamos? Nosotros en la noche del 23 nos íbamos a lo que le llaman ahora la alberca, ya rumbo a San Juan Iztayopa. Y ahí en la noche todos nos metíamos a nadar a las 11, 12 de la noche, ahora estábamos nadando, ¿no? Y también me tocó en lo que le llamamos el ojo de agua, también ahí
ahí se celebraba también y era la mayoría del pueblo, ahí estaba, ¿no? Ahora también, con anterioridad, mi suegro me platicaba que en aquellas épocas en la laguna de San Agustín llegaban todos con sus canoas, sus pateritas, las pateritas clásicas que les llaman, mujeres, hombres y todos al agua, todos al agua. Entonces era una costumbre, una tradición que como comentabas hace rato, ¿no? Desapareció pues por el agua, ¿no? Porque todo gira en torno al agua. Pues esa es mi experiencia que yo tuve hace años. Gracias. Don Cutiño, ¿se gusta acercar, por favor? Ay, gracias. Yo nací a medio siglo del siglo pasado, el 1 de enero de 1950. A la fecha yo tengo 75 años de edad. Pero yo les voy a platicar de cuando yo conocí esto de la sanjuaneada. Resulta que mi abuela y mi abuelo vivieron en un tiempo allá por Tacuba, en Santa Julia. Entonces conocieron a muchas gentes de por allá, compadres, ahijados y todo. Cuando yo tenía ya 10 años y había tías, primas ya grandecitas, empecé a oír lo de la sanjuaneada. Pero se preparaban precisamente 2 o 3 días antes porque decían, ya viene la sanjuaneada, con una emoción verdaderamente, pero aquí que se sentía que ya viene la sanjuaneada, se empezaban a preparar, pues obviamente para el café, para los tamales, para el atole. Entonces invitaban precisamente a estas muchachas que venían de Azcapotzalco, y no nada más era la única vez que venían. Año con año les gustó esta festividad, esta tradición, y otras muchachas que conocían mis abuelos y mis tías de Cocotitlán igualmente quedaban de acuerdo, el año próximo nos vemos aquí. Yo vivo en una colonia que se llama La Francia. ¿Por qué La Francia? Exactamente, porque todos la conocen como la. Luego yo les digo, no, pues yo soy mexicano, pero soy francés. ¿Cómo va a ser francés? Pues sí, vivo en la colonia Francia. Sí es cierto, sí es cierto. Bueno, resulta, es otro rollo eso, ¿no? Porque mi abuelo en alguna ocasión estuvo a favor de un reo que iban a mandar, nada más y nada menos que por el robo de una docena de lotes, lo iban a mandar a las Islas Marías. Entonces mi abuelo de calzón blanco, de guarache, lo llevaron como testigo, lo llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Se conoció allá varias personas, los invitó a su casa, que precisamente vivía en la Francia, y entonces alguien de los que venían, porque tenía un libro donde anotaba todo, que vino el torero Gaona, que vino el obispo de Honduras y que no sé qué tal. Entonces conoció a mucha gente y luego ya alguien de aquellas personas visitó Francia y conoció un lugar muy parecido al de Mixquic, y luego dice que los invitaba él a otros señores, a otras personas, y les decía, vamos a la Francia, pero de Mixquic. Bueno, es otra cosa. Bueno, entonces yo recuerdo que entonces a la medianoche del 24 de agosto, ya estaba la canoa adornada de flores, empezaban a bajar los braseros con las ollas de tamal, los atoles, el café, y las muchachas en ese tiempo pues usaban unos camisones grandotes, porque las muchachas de allá de Azcapotzalco y las de Cocotitlán, ellas ya venían con traje de baño, y las de aquí no usaban sus ropajes así, de manta. Entonces, pues con velas nos subíamos allá, todos conocen la laguna de la Francia, y yo por lo menos de 10 años, que después ya seguí viniendo porque ya mi hermana ya estaba más grandecita y todo, ella participaba, y nos íbamos de la Francia, pasábamos por donde está ahora la Casa de la Cultura, que había un puente, y debajo del puente ya iban alumbrando, iban cantando, pero era una fiesta, un gusto pero verdaderamente grande. Ya pasábamos a la laguna de San Miguel y llegábamos al Ojo de Agua,
Y sí, muchos pues nos echábamos a nadar, pero había quien se rehusaba y decía, yo no, ¿cómo que no? Pues ¿a qué veniste? Y lo aventábamos a los muchachos, a las muchachas queriendo, ¿no? Al agua. Y claro está, después ya salía y ella era la que aventaba a los otros, que ¿cómo que no? Ándale al agua. Pero era un gusto, unas risas grandes así, pues claro, saliendo del agua fría, pues ya te daban tu cafecito, tu tamalito y así tu café. Y ya, sí, claro. Entonces, bueno, ya después a las 8 o 9 de la mañana ya nos íbamos para la casa con nuestra canoa y al almuerzo, más tardecito, las mismas muchachas hacían la comida, mole o mismole, hacían en las casas. Y claro, más tarde en la noche, no, pues el baile. De esa forma, de esa manera, era una fiesta grande que se seguía todo el día. Y como yo recuerdo ¿cómo les diré? Pues a veces, pues con tristeza porque todo se perdió. El agua se acabó. ¿A dónde nos íbamos a ir a echar? Ni modo que al lodo como puercos. No, ya no hubo agua. Entonces esas son experiencias grandes que yo viví, todavía las tengo en la memoria. Así que gracias por darme la oportunidad de platicar esto. Gracias. Y y ahí el dueño donde es ahora Puerto Vallarta, de aquí a mano derecha, colindaba con la laguna, se llamaba Don Santos Medina. Por eso la laguna era conocida como Laguna de Don Santos. Esa era la famosa, que ahí llegaba la mayoría de la gente a festejar, porque ya las demás, pues la de San Miguel ya quedaba más retirada, pero era todo ahí, y sí llevaban pues café, no siempre, pero que se pudiera, ¿verdad? Y ya después pues sí se organizaba, no era obligatorio, era espontáneo, que organizaban fiestas en alguna casa, que vamos a organizar una comida, un baile, y así era. Y eso, le digo, yo lo viví de adolescente, y todo eso se siguió en la década de los 50 hasta en los años 60, que ya fue cuando ya empezó a desaparecer. En los años 60 fue cuando el famoso ojo de agua apareció, porque no había, no es como dice la gente, íbamos a los manantiales. No es cierto, posiblemente hubo manantiales muy anterior, mucha antigua la época, ¿verdad? Pero en mi época, en el pueblo de Mixquín no había manantiales. El manantial que existió fue exactamente, no recuerdo si fue en 49 o en el año 50, y eso apareció porque nos quitaron los vecinos de Telco y Tezompa el paso del agua que venía de allá de los manantiales, y allá sí había manantiales. Entonces, pues como la naturaleza, como allá ya le estaba subiendo el agua, posiblemente se estancaba y las aguas subterráneas buscaron otra salida y vino a brotar aquí, que fue, yo en esa época, pues sí me acuerdo, yo tenía 15 años y íbamos a los trancazos con los de Tetelco, íbamos a las pedradas, sí, es cierto, que nos correteaban, pero íbamos a las pedradas y en suma, pues así puedo relatar que así era la famosa sanjuaneada. En cuanto a la Francia que dice el señor, yo no recuerdo el origen del nombre de la Francia, yo recuerdo cómo era la Francia, era una especie de isla que se comunicaba con un puente, a una callecita que sale ahí a San Agustín. No me acuerdo si es
la que está ahí en la capilla o es la otra calle, pero una de las calles, llegando allá, había un puente que pasaba bueno para la familia Ortega. Digo, yo me acuerdo muy bien, principalmente de esta zona, porque yo viví en San Miguel, pero también conocí el barrio de los Reyes también, porque mi abuelo era de los Reyes y me llevaba a la Chinampa, de niño yo anduve por allá. De San Agustín conocí poco, más que él. Todavía me tocó transitar en canoa, atravesando el puente ahí de la Casa de Cultura abajo, hasta allá por la calle que ahora es la que es muy transitable, la que va a salir a la capilla de los Reyes. Yo por ahí transitaba en canoa. Cuando no, había otro canal más para allá, igual allá, pero yo llegué a transitar ya de joven por ese canal, que ahora es calle, ¿verdad? Calle, y también transité por el otro canal que se llama Canal del Norte, Canal Seco, abajo el puente, ahí de los Jiménez, para allá, y le daban vuelta al pueblo. El pueblo completamente era una isla, nada más comunicado por estos dos puentes. Y el puente mayor, que había otro puente, pero yo ya de niño lo conocí, ahí la que baja para San Agustín, había otro puente, pero ya cuando yo lo conocí ya estaba seco. Ahí la capilla de los Milagros era un canal también, ya también cuando lo conocí ya estaba secando, ya hasta ahí llegaban unas canoas, nada más hasta donde ahora es la capilla, toda la calle, y allá de sus abuelitos, allá dejaba su canoa. Nosotros, ahora vive mi sobrina, vecina, nosotros, yo no vivía allá, pero era terreno de mi papá, pero ahí dejábamos las canoas, ¿verdad? Y ahí ya también se había secado, me imagino que había un puentecito ahí para pasar a donde está el laboratorio de Landapi, que era un canal también, ¿verdad? Pero ya atravesaba uno para su casa de sus abuelitos, ya no había puente, ya pasaba uno ahí. Yo les podría relatar de todo lo que vi en mi época, inclusive tengo, bueno, un libro como libro del licenciado, ¿no? Tengo mis memorias, ¿no? Inclusive manuscritas, de cómo fue la vida en el pueblo, desde la vivienda, vestidos, salud, en fin, todo y las fiestas del pueblo, cómo eran las fiestas, todo. Yo me podría pasar aquí relatando muchas cosas, pero ahora pues nada más fue la sanjuaneada y respecto al día 15 de mayo, pues ahora ya no pasa eso, pero cuando llegando aquí, como lo mencionó, ya venían mojados porque soltaba un aguacero y decían que era efectivo, posiblemente sí, los creyentes, pues sí, que sí es cierto, que sí vale ir a rezar, ¿verdad? Y pues, ¿qué más pudiera decir? Creo que eso todo ha sido mi participación y agradecemos al licenciado que está muy documentado. Yo, cosas de nombrecitos, de historia, digo, pues no lo sé porque pues eso ya es una profesión, ¿verdad? Pero de lo que vi, lo que viví, y pues sí lo tengo presente, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre completo? Florentino Roque Pineda. Médico cirujano, Florentino Roque Pineda.
¿Alguien más gusta compartirnos sus experiencias? Todas son válidas, porque imagínense que, bueno, ojalá que no, ¿verdad? Tocamos madera. Pero si de pronto los jubileos desaparecieran, dentro de 50 años habrá quien esté preguntando cómo eran los jubileos, ¿no? Entonces van a ir con unos y van a decir, no, pues eran toritos, ¿no? Y toritos muy grandes. Pero van a ir con otro y va a decir, no, ¿cuáles toritos? Eran chiquitos, pero eran muchos, ¿no? Y van a decir otros, no, pues lo importante no eran los toritos, era la misa. Y otros, no, lo importante era la procesión. Ajá, y otros, no, la pancita. Entonces, digamos, así con los testimonios de todos, vamos formándonos una idea de cómo eran estas grandes festividades y también que fue una tradición que duró muchísimos años. Entonces, como nosotros lo vemos ahora, no todos los años la Semana Santa es igual. Hay elementos que se mantienen, ¿verdad? Pero hay variantes. Con las canoas, ¿no? Ahora ya les ponen luces LED, las adornan muy bonito, ¿no? Pero antes pues ni les ponían eso, ¿no? Entonces, digamos, van cambiando, pero eso es lo bonito de las tradiciones, que hay elementos que se mantienen y otros que se van cambiando. Y depende de la experiencia de cada uno de nosotros, cómo lo vivimos. Entonces, en este sentido, pues no sé, ¿alguien más nos gustaría compartir? Sí, buenas tardes. Yo soy Emma Ramírez, de aquí, habitante de aquí del barrio de San Miguel, en Morelos, número 18. Bueno, yo recuerdo así unas escenas muy vagas, ¿no? Cuando yo era niña, yo creo que ya fueron las últimas celebraciones de la sanjuaneada, porque yo en aquel tiempo recuerdo que ahorita busco, pero no vino nadie de estas personas, la señora Gloria Yescas, Pascuala Peña y Gloria Garfias, que ellas se organizaban las sanjuaneadas, bueno, de este lado de San Miguel, no, desconozco de los demás barrios, y se iban al Ojo de Agua. Ellos se cooperaban entre hombres de esa época y también de la famosa Rinconada, y hacían sus tamales, su atole, su café negro, y se iban al Ojo de Agua a bañarse, ¿sí? A aventarse ahí en el agua, porque esa era la tradición. Y ya después que se iban a cortar el pelo, porque la creencia era de que les crecía más largo el pelo. Y pues también recuerdo una tía que no tiene mucho que murió, se llamó la tía de doña Inés Peña, que ella tiene como 5 años que murió aproximadamente, y todos los 24 de junio la encontraba y ella ya se había bañado, porque en su casa seguía esa tradición de bañarse temprano, y porque ella vivió toda su juventud de esa sanjuaneada. Pero pues desafortunadamente no tengo ninguna narración de ella, y a mí me pareció que era algo pues no casual, pero sí parecido como la canción que dices tú de la fiesta de Serrat, ¿no? De que comparten. Es una forma, bueno, yo lo veo así, ¿no? Que era una forma de convivencia de la juventud de esa época, y que no había, bueno, era una diversión sana, una convivencia sana. Y como decía uno de los señores, se veía la alegría de esa juventud al hacer esa celebración, ¿sí? Pero sin embargo también, pues sí platican otras personas que sí venían gente de Tezompa y de los pueblos aledaños a bañarse, de Tetelco, a bañarse aquí en las lagunas, en los canales de aquí de Misque. Yo digo de San Miguel porque a mí me tocó ver eso, ¿no? Tengo recuerdos muy vagos, pero sí me sorprendía que, pues sí, que fuera ese motivo de convivencia sana y de alegría. Entonces, pues por la escasez de agua se terminó esa tradición, ¿no? Y pues recuerdo, y yo propongo aquí, con el colectivo que yo estoy, proponemos que también rescatemos el nombre de Tepanoco, ahí la laguna de Tepanoco, que ya no digamos Puerto Vallarta, sino
Tepanoco, ya que ya sea el embarcadero de Tepanoco y no Puerto Vallarta, que si estamos rescatando tradiciones, pues también es un motivo para rescatar nombres, ¿no? Porque son pues antiquísimos esos nombres. Y incluso hay leyendas de ese paraje. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que hagan este tipo de reuniones, de pláticas, porque las personas mayores tienen mucho que regalarnos, ¿no? Sus vivencias, y para que sepamos más de nuestras raíces. Y pues no sé cuál también sea la intención de la celebración de la sanjuaneada, bueno, de revivir la sanjuaneada, ¿no? Porque ya serían otras condiciones, ¿no? Formas de celebrar, pero que también sería un buen motivo para seguir con esas tradición, ¿no? Esa tradición, pero pues que no se distorsione, ¿no? Que no sé, que se metan otros elementos que ya no van, ¿no? Sino lo que fue realmente las raíces de la convivencia sana. Y entre pueblos, bueno, ahorita sería pueblo y después posteriormente sería de otras comunidades más, ¿no? Y pues eso es lo que yo recuerdo así de mi niñez, muy vagas, y viendo también las fotos que están pasando ahí, pues hace recordar, ¿no? Todo la belleza que tuvimos, el gran paraíso, que sí, yo sí todavía me acuerdo de la laguna del Tío Santos, le decíamos, vamos a la laguna del Tío Santos, que incluso ahí ponían sus lavaderos, porque señoras de Huilcicingo venían a lavar también ahí, porque ahí en Huilcicingo no había agua, y venían a lavar. Y pues yo decía, estamos en el tiempo de la abundancia, ¿no? Y qué bueno que todavía lo conocí, porque ahora estamos en escasez de agua. Pero esperemos que los gobiernos de la Ciudad de México y del gobierno federal, pues, nos den ese recurso del líquido, que ya no en las condiciones en que quisiéramos, ¿verdad? Que fuera agua potable, pero pues no es posible. Pero sí para seguir también con la siembra de las hortalizas, pues un agua tratada, que sea de calidad, y también para que le siga dando vida a los pocos canales que tenemos, porque están en etapa de extinción. Y pues para mí es inaudito de que en lugares como Querétaro o como Monterrey se hagan lagos, y aquí que los tenemos, los empiezan a rellenar de cascajo y demás, ¿no? Pues rescatemos, trabajemos para rescatar todo ya lo que tenemos, ¿no? Conservarlo, todos los ecosistemas que tenemos, porque a mí me tocó todavía comer el mismole con carpa, acocil, ranas, mis familiares en las famosas correteadas, pues ahí se juntaban los familiares, los señores iban a la pesca y las mujeres a hacer la comida, y pues yo era niña, pero ya también me integraba para hacer las tortillas, porque se hacían las tortillas de maíz caliente y hacíamos las tortillas. Entonces imagínense un mismole con tortillas y a mano, bueno, no a mano, en la máquina, pero pues era de nixtamal, no de la masa de minza como ahora, ¿no? Y afortunadamente pues sí me tocó vivir esas situaciones, y pues creo que estamos en la mejor disponibilidad de que se reviva esta tradición, pero hay que cuidar bien los aspectos, ¿no? Para que no se salga de contexto, y pues creo que los que estamos aquí nos interesa eso, y por eso estamos aquí. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Sí nos dijo su nombre completo, ¿verdad? Para que quede allí. ¿Alguien más quisiera compartirnos sus experiencias o bien relatos que les hayan platicado sus papás, sus abuelitos, que quisieran compartirnos en este conversatorio? Bueno, mientras animan, hace 8 días fui a Tezompa
a preguntar sobre la sanjuaneada, porque sabía que los de Tezompa venían aquí a Mixquic. Y entonces me llamó mucho la atención, porque las personas con las que pude hablar, ya varias de ellas mayores, decían que eran los de Mixquic los que iban a Tezompa. Eso me llamó mucho la atención. Y ellos me decían que sí, que a las 3 de la mañana se levantaban. Bueno, igual no era el horario fijo, ¿no? Tal vez en otros, más o menos, ajá. Pero que si era de madrugada, aventarse al agua. Ellos tienen una laguna que se llama de San Pedro, que me llevaron a verla y pues, bueno, pues es un paisaje pues ya muy triste porque pues pusieron unas canchas de básquetbol y o sea, ya está seca esa laguna. Y además en malas condiciones las canchas, entonces todavía más triste el asunto. Pero bueno, me dijeron, aquí es donde nosotros nos metíamos a nadar. Decían que los hombres de un lado, las mujeres del otro, así como decía Don Cutiño, dice las mujeres con su fondo, así se metían a nadar, pero sí decían que separados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicen ahorita, quién sabe cómo fue, ¿no? Bueno, con respeto, por supuesto. Y lo que sí decían era que llevaban a San Juan. Bueno, Tezompa es San Juan Tezompa. Entonces bajaban al patrón del altar y se lo llevaban a la laguna. Y no, algo que me llamó mucho la atención es que decían que le ponían un templete en la laguna con unos palos, yo creo que son unos remos que habrán atorado allí, y hacían una base y sobre esa base colocaban a San Juan, al patrón. Pero también le ponían duraznos e incluso decían que ya había mazorcas ya para estas fechas, que eran como las... No, sí, a ver. Sí, es que platican, bueno, mis tíos platicaban que sí tenían otra imagen de San Juan y que ese era de madera, entonces que pues lo aventaban al agua y que hasta le montaban, a ver papacito lindo, vamos a nadar, y le montaban, platican mucho mis tíos. No, ese sí no sé, pero dice que tenían una imagen de San Juan que era de madera y hasta luego decían las personas grandes, no, que Dios te va a castigar, no, pues sí, Dios nos va a dar más lluvia y todo. Ajá. Bueno, fuimos también a ver a otra de las personas que vivió esas experiencias y nos platicó que su papá también le platicó que ese cuento de San Juanito, que fue en la época en que también hubo mucha sequía, y que los pobladores de San Juan Tezompa fueron con el párroco a pedirle que les prestara al santito de San Juanito, que para que le dieran un recorrido para pedir agua, porque ya estaban en plena sequía. Entonces se vinieron para acá y fueron a darle una vuelta, que todavía pues lo que ahora es el mercado pues era canal, ese era su recorrido y se regresaron. Y después varios días después ya empezó a llover también mucho. Y nuevamente los pobladores fueron con el párroco de Tezompa. Sí, de Tezompa. Y como decía el señor, también nos platicó que echaban a San Juanito, como era de madera, pues salía. Y luego otra vez lo volvían a aventar al agua. Entonces, eso era lo que le hacían al santo. Pero bueno, ya después de que llovió muchísimo, que granizó, sí, que nuevamente fueron a pedirle la imagen. Y le dicen, ¿y ahora para qué si ya llovió? Pues para que vaya a ver las chingaderas que hizo. Sí. Bueno, esa es una de los testimonios que a mí me platicaron. Bueno. Sí, algo de lo que acaban de comentar, voy a retomar algunos fragmentos
para tratar de hacer, de hilarlos. Porque, bueno, lo que decían en San Juan es que dijeron, sí pregunté si lo metían al agua y me dijeron que no. Pero bueno, habría que, que ver. Sí. Sí, exactamente, son las etapas, porque probablemente algo que sí se nota mucho en los relatos sobre la sanjuaneada es el tema de la crisis del agua. Porque quienes vivieron cuando había mucha agua en abundancia, no dicen que metieran a San Juan al agua. Dicen que llevaban a San Juan, lo metían en una canoa, lo llevaban a su templete. Bueno, no era un paseo, sino que lo llevaban al templete y ahí lo colocaban y le ponían las frutas y verduras de la temporada, que ya había cosecha. De hecho, un señor se sorprendía, haciendo memoria, decía, pues si ya había maíz en esa época, porque todavía no, elotes, ajá. Sí, o sea, no era temporada, pero ya había, entonces... La fiesta de San Juan. Adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia. Pues algo así tuvo que ser, pero dentro de la laguna. Y entonces decía que ya colocaban ahí a San Juan, y entonces ya comenzaba ya la fiesta, ¿no? Que sí, que los jóvenes llegaban primero, después ya llegaban los papás, los adultos, y ya les llevaban sus tamales, su café, y también les llevaban música. Esto es algo también muy interesante porque les podían llevar bandas, orquestas, pero también nos decían que podían llevarles otras... La vitrola. De hecho, entrevistamos a una señora aquí que vive de la 20, ahorita se me olvidó su nombre, pero ya tiene 101 años. Entonces, sí nos platicó, porque pues salió la plática ahí de la sanjuaneada, nos contó cómo la hacía, y justamente, como decía, el santo lo aventaban, y después salía y todos aplaudían, porque salió otra vez el San Juan, y sí, dice que pues que realmente llevaban antes vitrola, pero obviamente estamos hablando 101 años, y por aquí ¿cuántos años tiene el señor que nos 70 y algo? Entonces anteriormente pues suena lógico porque no había quizás bandas, y la vitrola, decía, le tenían que dar cuerda para que tocara. Ahí está. Oh, pues felicidades, vamos a tenerla aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, vemos que lo importante era la música, ¿no? De hecho, por ahí también alguien decía que llevaban chirimía, probablemente, o sea, no se descarta. El tema era que es una fiesta, ¿no? Y la fiesta es con música. Y probablemente era la música de la época, ¿no? Quizá los jóvenes de esa época escuchaban música que seguramente a sus papás no les gustaban. así como sucede ahora. Ajá, exactamente. Entonces, pero esto nos habla de estas tradiciones que van cambiando. E incluso en Tezompa también algo muy interesante era que una señora me decía que, en Tezompa dicen que se iban a la laguna de San Pedro, pero una señora me dijo que ella se iba a un canal que le quedaba ahí por su casa, y se iba con sus primas y su familia. Entonces no necesariamente era irse a un solo lugar, sino que donde hubiera agua. Y aquí Nadia, no sé si nos quiera compartir lo que un tío le decía, que dónde se iba él a festejar la sanjuaneada. Bueno, sí, un tío decía que ir por Canal del Norte. Es que no me acuerdo bien que es el barrio de los Reyes. Con micrófono. Es que no sé bien cómo está la ubicación, pero por Canal del Norte, en el barrio de los Reyes, ve que también había mucha agua, y que luego ahí se iba un tío con mis primitas, mis tías ahora, y iban ahí y hacían convivio el 24 justamente, pero pues ellos eran chiquillos, mi tío tendrá como 80 años, pero dice que ya le tocó muy poquito, entonces, pero sí hacían ese tipo de cosas también. Gracias.
Es enfrente de la capilla, lo que es en el barrio de los Reyes, de la Lupita, de Guadalupe, y luego adelante está Juquilita. Bueno, pues todo eso era la Laguna Grande. Entonces ahí inclusive el embarcadero es lo que le llaman ahora la callecita que sube, hasta ahí amarraban las canoas, todo hasta ahí llegaban las canoas. Entonces desde la laguna de San Agustín se comunicaba por toda esa calle de Canal del Vado, luego da vuelta, baja lo que es Canal del Norte, la que va rumbo a la compuerta que le llamábamos antes, hacia el río, luego da vuelta y por donde está el taller mecánico de Toño Rocha, por ahí entraba la canoa, iba a salir hasta donde ahora están los taxis, hasta ahí salía y por ahí abajo pasaba un puente que salía a la parte de San Bartolomé, ya comunicaba esa parte. Afortunadamente a mí me tocó todavía viajar en canoa, todo ese tramo, yo no sé, algún día, bueno, yo propongo que sea un tema lo de las correteadas, aquí en el pueblo de Mixqui, donde resuena el clásico michmole. Bueno, esa suerte, yo tuve la suerte de pasar ahí con mi papá que me llevó, y nada más me decía, agárrate bien de la aldaba de la canoa, yo bien agarrado, ¿no? Y pasaban para allá, iban a pescar para una fiesta que hubo en la casa, una correteada que le llaman. Entonces la correteada era el último día de la fiesta, y todos decían, ¿cómo te fue en la correteada? No, estuvo bien buena, porque el michmole, su característica, digo, aparte de llevar pescado, era súper picoso, ¿no? Entonces todo el mundo, ¿cómo te fue en la correteada? No, estuvo re buena la correteada, ¿no? Pero sí, hay tantísimas cosas que platicar. Hay gente, yo como les dije hace rato, yo tengo 71 años, pero hay gente más grande que yo, que también tenemos plasmados en nuestros ojos, que vimos toda el agua que era agua de manantial. Vimos las carpas, vimos tantas cosas, los sembradíos, las canoas que venían, yo recuerdo las canoas que venían llenas de lechuga y venían al embarcadero que estaba aquí en la parte de donde ahora es la fuente, abajo, por ahí estaba el embarcadero. Entonces hay tantísimas cosas que se pueden platicar de Mixqui. Entonces, algo que yo también quería, hace rato comentaba la señora que sería bueno conservar los canales, y eso es una razón muy... Miren, hay mucha gente que ni siquiera conoció las chinampas, ¿no? Ni siquiera sabe de qué se trata, pero quisieran conocerlas. Yo actualmente trabajo en la alcaldía de Xochimilco, y yo veo cómo llega cantidad de gente a Xochimilco, nada más por el hecho de subirse a una canoa y que los lleven por ahí. Imagínense Mixqui con sus canales todavía, todo San Agustín y toda la parte de aquí, que se puede conservar inclusive con agua tratada. Imagínense, trabajo para todos los compañeros, y que vean todavía una chinampa sembrándola y comprar sus espinacas, sus acelgas, qué sé yo. No, a lo mejor es un sueño, ¿verdad? A lo mejor es un sueño, pero bueno. Bueno, disculpen nuevamente tomando la palabra, pero esto está fuera de contexto. Créanme que les voy a platicar, bueno, me podría extender mucho, pero no, voy a hacer lo más breve que sea posible. Aquí en Mixqui existen algo tétrico. ¡Tra-ta-ta-tan! Yo he tenido encuentro con los duendes, con los chaneques, en vivo y a todo color. A ver, que levante la mano el que no quiera creer, porque sí es cierto, yo he tenido encuentro con ellos 3 veces. Entonces, pues, y yo nada más les quería platicar esto, y a ver si algún día se toma una plática sobre este tipo de seres demoníacos horribles, para que temprano, para que se puedan ir a dormir a la noche. Otro día platicamos sobre este tema. Sí, gracias. Bueno, de hecho sí, porque... Nada más, lo primero que del anterior ponente, sobre
calle, la laguna que decía. Efectivamente se veía una laguna, pero no tan grande como comparada con... Pues hasta ahora se ven los límites frente a la capilla, y me acuerdo mi abuelo dejaba su canoa allí, frente a un lote de la familia, yo recuerdo muy bien, fue Ayala, ahí dejaba sus canoas, en época de cosecha de maíz. Se iba uno al campo, a aquel lado del río, y se cargaban los bultos de maíz para no ir a dar la vuelta todo hasta allá, hasta Santa Cruz. En canoa se traía la cosecha, ¿verdad? Y de lo último, aquí existe una leyenda en 1945, no sé si alguien haya oído de la mechuda. ¿Sí? Bueno, ¿verdad? Bueno, es una leyenda que existió, que en esa época no había luz eléctrica todavía. Imagínense las calles oscuras, y en esta época de lluvia con charcos en las calles, pues era tétrico, sí, y pues esa leyenda decían que pues la gente lo creía, ¿no? Y yo era un niño, y también mi papá decía, no, o sea, aquí yo voy a tener aquí un cuchillo, quién sabe qué, ¿no? Pero pues, no, nunca lo oíamos relatar, pero gente, lo que decían, gente parrandera, muchachos que andaban, ¿no? Luego llegábamos golpeados, no, que la mechuda la agarró, pero pues, se golpeaban ellos mismos y ya le echaban la culpa. Y como no había luz eléctrica, pues la gente, y cuando surge una leyenda, pues como últimamente en años anteriores, que el destripador y que quién sabe qué, así son las leyendas. Y esa leyenda volvió a surgir en el año de 1961, pero no fue mucho, después se olvidaron, y ya para entonces pues ya había luz eléctrica, pero la de 45 estuvo esa leyenda. Son de las que sonaron más, porque otras no, que el muerto, pero igual también contaban los borrachitos, no, que el muerto se le atravesó, pero es que ellos se caían, se tropezaban y ya echaban la culpa. Pues a ver qué otra cosa comentamos, a ver qué. Bien, gracias. Sí, estaría bien hacer otro conversatorio sobre leyendas, historias, ¿no? Seré breve. Digo, han comentado cositas. Yo cuando me he dado oportunidad de platicar sobre Mixqui, yo he dicho, si existe la gloria, yo ya la viví, porque yo nací, creí, había peces, fruta, agua tranquila, bueno, lo máximo que se puede hacer. Entonces, que eso es el comentario, pero también es que alguien tocó el tema sobre Tepanoco, ¿cómo se llama ahí? Si alguien, no sé, en otra plática, invitar a gente que, por ejemplo, un paraje determinado con X nombre, tratar de, si es posible, recordarlo, y si es posible, posteriormente, hacer unas plaquitas para que la gente sepa en qué lugar se llamaba ese lugar. Por ejemplo, yo allá de San Miguel, Tlaquechalpa, ¿no? Ahí por donde está el hospital, el laboratorio. Y así ha de haber otros lugares, que yo no sé el nombre, pero estaría bien que primero es ubicarse, saber qué es el nombre y tratar de hacer algo. Sí, de hecho eso es importantísimo porque justo los nombres de los parajes nos hablan sobre la historia de esos lugares y sobre la forma en la que se concebía la vida en esos otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, bueno, un ejemplo que me gusta siempre mucho mencionar es el de Totomile, que está en el barrio de Los Reyes, que decían que le pusieron Totomile porque ese terreno lo cambiaron o vendieron por 10 huevos de guajolota.
Entonces, esto justo nos habla mucho sobre la forma de vivir. Bueno, siguiendo con más, respecto al Totomile, orgullosamente mi hermano y yo somos los propietarios de ese terreno. Y según lo que nos relataban, eso que fue, pues no huevos o un guajolote, pero por eso le llamaron. Y lo que mencionaban de Tepanoco era la zona de la capilla de los Milagros, para allá, como sabéis, se le llamaba la Rinconada o Tepanoco, ¿verdad? O Tepanoco, y posiblemente la laguna se llamaba, pero yo la conocí por Laguna de Don Santos, porque era así muy conocida, pero Tepanoco era esa zona. Y lo que decía mi hermano, Tlaxalpa, bueno, yo estoy hablando, no sé el nombre correcto, digamos, pero yo hablo como la gente hablaba, ¿verdad? Sea Tlaxalpa, ¿no? Es la que desemboca ahí en la calle de Abasolo y la callecita que entra, no recuerdo su nombre, que ahí lavaba la gente también, ¿verdad? Digo, en varias partes lavaba la gente, donde había, porque los vecinos que colindaban con canal, pues ahí lavaba la gente, ¿no? En el embarcadero, el embarcadero estuvo donde están las escaleras ahora que bajan, ¿verdad? Y más para acá estaban los lavaderos, que era agua cristalina. Ahí venían a las señoras de Huitzicingo, a lavarse, hasta se pasaban a bañar allí, ¿verdad? Se pasaban a bañar. Y bien que veíamos los pescados, las carpas, ahí porque el agua era transparente. Es que surgen más. A mí no me tomó en cuenta ahora que hice su libro. Yo vi comentarios, pero digo, está bien, comentarios, pero yo vi comentarios, pero, por ejemplo, de gente chinampera que no eran chinamperos, y sin embargo los tiene en su relato, ¿verdad? Porque gente, bueno, la mayoría de los hombres pues, eran chinamperos, ¿verdad? Pero de mujeres había pocas. De aquí de San Miguel, que ya fallecieron en paz descanse, la familia Núñez, las mujeres, las muchachas, la señora Adela, la señora Natalia, y eran 3 hermanos, ¿verdad? Bueno, esas andaban con su canoa y iban todo, es así. Y las demás, pues también, pero de vez en cuando no era su avión, ellas sí iban y venían en su canoa. Y otras personas, refiero mujeres, ¿verdad? Sí armaban de vez en cuando, pero más chinamperas, mis respetos para esas personas que sí eran chinamperas. Bueno, para el siguiente ya estará incluido. Y también, bueno, sí, justo esto de los parajes, sí sería muy interesante que lo pudiéramos hacer, e incluso reunirnos para poder tomar nota, irlos ubicando en un mapa, y también incluso en los documentos seguramente de cada casa ahí debe aparecer cómo se llama el paraje. Entonces pues, se puede ir a ver el documento y decir, y podemos renombrar nuestras calles. Por ejemplo, Milpalta hizo un ejercicio muy interesante, que sí, Villa Milpalta, varios tienen el nombre del paraje, que entonces está de ahí el nombre normal y el nombre del paraje, en náhuatl generalmente. Y aprovechando esto de los parajes, ¿alguien ubicaba el Sabino? Sí. Ajá, ¿dónde? Ahí estaba del embarcadero, ahí estaba, inclusive hace un rato lo vi aquí en una foto, estaba ahí, que la regrese y ahorita lo vemos. Que el Sabino, pues el huehuete, ¿no? Sí, pero ya.
Ahí está. Ahí al lado de la carretera, viniendo de Tetelco para acá. No, pero ya no quisieron. Incluso hay que ver lo ancho que estaba el canal, ¿no? Y lo que ahorita ya nada más tenemos, o sea, las personas que colindan con el canal están ya abarcando más terreno del canal. Se han bajado mucho. Sí, y pues sí sería también bueno rescatar ese espacio, ¿no? Lo que era antes. No sé cómo se haría eso con las autoridades, pero no sé con quién. Estaría bien que se hiciera eso, ¿no? Que para evitarse problemas, pues que saquen primordiales. La mayoría de la gente tenemos documentos primordiales, pues que lo saquen, y hay que respetar lo ancho de ese canal. Porque imagínense qué ancho estaba y ahora lo que es una cosita. Y imagínense, por eso los canales no habían problema, porque tenían varias vías para ir a dar el paseo con los turistas, ¿no? O para llevar sus productos al embarcadero. Entonces ahí se ve muy bien lo ancho del canal que estaba. Y pues sí, en cuanto a los parajes, por lo menos nosotros ya estamos trabajando en eso, ¿verdad? Por ejemplo, el Ojo de Agua, el paraje se llama Alcatitla. Alcatitla, sí, en el Ojo de Agua ese es el paraje que se llama. Y sí, estamos en la tarea también de los vecinos colindantes y pues de algunos que vivan por ahí, bueno, que tengan sus terrenos por ahí, es lo que les estamos preguntando, a ver si se puede hacer también un tipo censo, ¿no? De a ver qué podemos rescatar. Pero sí, yo insisto que rescatemos el nombre de Tepanoco y el embarcadero de Puerto Vallarta, pues ya que se llame Tepanoco, ¿no? A mencionarlo ya como Tepanoco. Bueno, pues, ¿alguien quisiera agregar algo a esta? Bueno, yo soy estudiante de náhuatl y si me pasan la lista de los parajes, pues puedo ayudarles a lograr el topónimo de los lugares. Muy bien. Muy bien. Gracias. Déjenos su contacto. Sí. Bueno, acá estaba también, pero... Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonides Jiménez Rodríguez. Soy originario de la comunidad de San Andrés Mixquic. Tengo 60 años. La verdad, he escuchado con mucha atención todos los comentarios que han vertido en este conversatorio. Han sido muy ilustrativos y muy buenos. Y veo el interés de todos ustedes sobre la parte de querer rescatar todo lo que tenemos en Mixquic. Pero no he escuchado ninguna propuesta que diga vamos a hacer esto para rescatarlo. Todo esto se puede lograr siempre y cuando nos unamos y hagamos el propósito por reactivar las lagunas. Si no mal recuerdo, como del 73 al 78, las lagunas quedaron sin agua. Se podía caminar ahí en las lagunas, la de San Bartolomé, todas las lagunas sin excepción. Los ojos de agua de Tetelco los de Tetelco impidieron que llegara esa agua. Algo pasó porque también se perdió el ojo de agua que teníamos. A raíz de eso se hicieron gestiones para que se trajera agua del Cerro de la Estrella. Es el agua que actualmente tienen las lagunas, pero esa agua ya no alcanza. Hago este comentario porque actualmente ahorita tenemos una situación muy fuerte, de una situación de un estrés hídrico tremendo y todos lo sabemos por el cambio climático. Si yo les platicara de mis vivencias a la edad de 8 a 12 años, yo les diría, no me tocó la sanjuaniada, pero me tocó estar, como lo decía alguien, en el paraíso.
Todas las lagunas que acaban de mencionar y las que todavía estaban en aquel entonces eran mías. Yo recorrí nadando todas las lagunas, llegué hasta Tezompa. Yo quitaba las canoas que ven ahí y me las llevaba para ir a ver hasta dónde llegaban los canales y las traía. Y no nomás yo solo, porque éramos una flota como de 15 o 20 niños que nos dedicábamos los sábados y domingos a ir a nadar. Para nosotros era algo obligado el saber nadar. Mi padre, que trabajaba en el campo, me decía, me tienes que llevar el desayuno. Él trabajó mucho en el lado de San Bartolomé, y quien conoce la laguna de San Bartolomé casi tiene 1 kilómetro de largo, y no había comunicación en ningún lado. Para cruzar a las Chinampas era obligado ir a canoa. Y si tú no sabías nadar, a esa edad de 8 o 12 años, estabas condenado a morir, a ahogarte. Entonces, ¿qué es lo que había una situación que nos obligaba mucho a nosotros a aprender a nadar? Si tú desobedecías a tu padre o a tu mamá, decía tu papá, si no lo haces te aviento al agua. Y lo hacían, Era algo real, Agarraban y vas al agua, ¿no? Te obligaban a aprender a nadar, ¿sí? Y eso era algo que a todos nos pasó, los que tenemos esta edad, ¿no? Digo, a lo mejor una manera salvaje de nuestros padres, pero al final de cuentas preveían la manera de que no hubiera un accidente, ¿no? Sí, así es, y siempre obviamente te aventaban, pero estaban al pendiente de que no te fueras a ahogar, porque no te iban a dejar, Entonces, ya te sacaban y pues decías, yo no quiero que ocurra eso, ¿no? Yo no quiero que ocurra eso, y que es lo que te preocupaste es en aprender a nadar. Por eso les digo que me tocó ver todas estas lagunas y me tocó ir a pescar, me tocó hacer muchas actividades, y en esta época había muchísima fruta. Duraznos, membrillos, capulines, chabacanos, ciruelos, principalmente lo que más había eran los chabacanos y los ciruelos y los capulines. Y pues había verduras de donde sea, ¿no? De lechugas, todas las hortalizas que tenemos. La verdad es que no necesitábamos inclusive hasta del dinero, porque en cada casa siempre había pollos, patos, marranos, borregos y hasta toritos, vacas. Todos teníamos en nuestros hogares. Digo, retomando y haciendo este contexto, los invito a que reflexionemos en lo que acaban de hacer el planteamiento de las compañeras que están aquí, que es necesario darle vida a esas lagunas, es necesario también retomar los límites de esas lagunas, pero también lo más importante, cuidarlos y estar al pendiente que las autoridades estén trabajando en estos tenores, ¿no? En estos temas que son imprescindibles, ¿no? Por ejemplo, esa fotografía, si no me equivoco, es la de Puerto Vallarta, o la que está pegada ahí o Tepanoco, ¿no? Bueno, todos la conocimos por Puerto Vallarta, porque pues aquí el señor Cutiño sabrá por qué le pusieron Puerto Vallarta, ¿no? Porque por mucha gente como de ellos pudieron ponerle por ahí ese nombre, ¿no? Pero ¿a qué voy a todo esto? Para que tengamos una idea, nada más el agua que estamos sacando diario nosotros en el drenaje son 50 litros por segundo, ¿sí? Hay una población en Mixquic de 13.910 habitantes económicamente activos, es decir, aquellos que trabajan mayores de edad. Y paradójicamente no tenemos ni contamos con una planta que pueda tratar esas aguas. Si esas aguas se recuperaran y estuvieran vertiéndose a las lagunas, no tendríamos problemas de agua todo el año. Imagínense la cantidad de agua que estamos desperdiciando y que nomás la vemos ver pasar y que se va por la calzada general. Señores, hasta ahí la dejo, no quiero meterme más en esto. Gracias. Sí, bueno. Yo creo que los que somos ya personas mayores, nos tocó vivir momentos algo especiales que ahora ya no se pueden ver. Yo recuerdo cuando desde muy pequeño me dijo mi papá,
Y ahí casi los de esa época teníamos que aprender a nadar de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nos mandaban a hacer un trabajo a las chinampas y teníamos que llevar, o muchas veces para nuestra protección, debíamos saber nadar. Todos los niños de esa época estamos obligados a saber nadar. Y yo me recuerdo a mi papá, me hizo unos, lo que ahora ya son de plástico, eso me acuerdo que me lo fueron a cortar, conocidos como lomillos. Dirá, ¿eso qué será? Lomillos. Entonces los lomillos eran de un material como tipo hule, eran cilíndricos. ¿Cómo se llama? Estapil. No sé si todavía existe ese. Ese estapil. Estapil son cilíndricos. Para que no se hundiera, nos los ponían y de esa manera nos enseñaban a nadar. Digo, cosas gloriosas que nos tocó vivir, clara cada quien en su época. Gracias. Bueno, para ir cerrando, sí, mi abuela fue de Xochimilco y ella me platicaba que su papá, cuando ella era niña, le decía que se metiera a nadar y no quería, y pues sí, la obligó. Entonces que de su ceñidor su papá le amarró un lazo y la aventó al agua. Y así, y ya cuando se estaba ahogando la pobre abuela, la sacaba y iba otra vez, ¿no? O sea, no había métodos de enseñanza, pero bueno, ese era el método más bien. Y exactamente, sí, pero bueno. Y bueno, y sobre el tema del agua en el Cerro de la Estrella es interesante porque alguna vez en un recorrido que hicimos, ya ni me acuerdo con quiénes, pero que tenían que ver con el uso del agua tratada, decían que habría prioridades de abastecimiento de esa agua. Y la primera era Xochimilco para los turistas, seguida de la pista de canotaje, y ya después lo que se dedicara para Mixquic. Y eran conscientes de que Mixquic es el principal productor de hortalizas de esta ciudad y que es el que más agua necesita para eso, pero que pues esas eran las prioridades. Entonces yo creo que en efecto hay falta agua, pero y la tecnología que tenemos no es suficiente, pero también es que no hay visión de ciudad agrícola. Eso es algo muy, muy lamentable, aunque yo creo que eso se tendría que mejorar, pero la idea de ciudad que se tiene es la de una ciudad urbana, no de una ciudad agrícola. Y ahí se ve reflejada, ¿no? O sea, puede haber quizá formas discursivas que apunten a eso, pero si en la práctica no se llevan a cabo, es que la visión de ciudad no ha cambiado. Entonces creo que sería muy importante, sí, generar esos llamados para que la prioridad sea el campo, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando, lo que hemos visto ha sido esta historia de la sanjuaneada, en la que en Tezompa decían que después que los de Mixquic no les dejábamos agua, pero era al revés, porque ellos tenían sus manantiales, los manantiales de Tetelco, Tezompa y Ayotzingo, bajaban de los cerros y era la que llegaba acá. Y después surge el manantial, y también esa historia es muy tensa, porque lo que he encontrado es que tiene esa forma de cráter, porque justo lo que se quería era que sacara más agua. Y porque ya digamos, ya eran los últimos momentos de vida del pueblo lacustre. En Tezompa la sanjuaneada se perdió en 1958, según algunos de sus pobladores. En Mixquic habrá durado un poco más, pero el que se haya perdido esta fiesta, pues es una de las consecuencias que hemos tenido también por esta idea de ciudad, porque como diría Porfirio Díaz con México y Estados Unidos, de que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues Mixquic está tan lejos de Dios y tan cerca de la Ciudad de México. De hecho, que ahora todo sea Ciudad de México a mí se me hace un poco sin sentido. O sea, que digan que Mixquic es Ciudad de México, no. O sea, cuando era Distrito Federal sí, pero no tenemos los mismos beneficios de la ciudad. Y de hecho nosotros seguimos tributando nuestra agua a la ciudad, porque se sigue entubada y se sigue yendo esa agua. Entonces, digamos, ¿y qué es lo que nos devuelve, no? Entonces, bueno, para no meterme en asuntos ya más polémicos, pero sí lo importante sí es tener claro de que Mixquic le ha brindado servicios
a la Ciudad de México de todo tipo, desde tiempos inmemoriales. Mano de obra, porque seguimos trabajando en la ciudad, alimentos, porque es el principal productor de hortalizas de esta ciudad, como lo fue desde hace muchísimo tiempo, y después el agua. Entonces, bueno, digamos, todo esto que Mixquic ofrece a la ciudad, me parece que es digno de que nosotros también exijamos, ¿no? De este lado, sí, que haya reciprocidad y bueno, pues también bueno, hasta aquí ya la reflexión. Y bueno, este conversatorio forma parte de una serie de actividades que estamos realizando. No sé si hay alguien de canoeros por aquí que quiera, sí, Saraí, que quiera invitarnos, porque precisamente se va a hacer el esfuerzo por retomar la sanjuaneada el próximo martes 24 de junio. Y bueno, pues le cedo la palabra. A las 3 de la madrugada nos vemos. Ya, ok. Bueno, estamos retomando lo que es las tradiciones que en algún momento se perdieron, algo que nos, como canoeros, trajineros de Mixquic, nos compete como que seguir fomentando todo este tipo de actividades en comunidad con todo el pueblo. Están invitados para el 24 de junio. Vamos a retomar actividades, la cuestión, pues todo lo bonito que hay en Mixquic, ¿no? Y que se ha perdido y que pues todos seamos parte de este rescate para pues conservar nuestras tradiciones. Entonces los esperamos ahí en Puerto Vallarta. Va a ser a las de Panotu. Ok, vamos a retomar de nuevo los nombres. La verdad yo no soy muy buena para hablar en público, pero bueno, la cuestión es de que pues queremos seguir trabajando para nuestro pueblo. ¿A qué hora? A las 12 del día. ¿Y qué va a haber? ¿Va a haber actividades? Sí, va a haber algunos talleres, comida gastronómica y viajes en trajinera. Gratis. Corte de cabello para las mujeres, que pues gratis, todo es gratis y todo es que el pueblo pues se pueda unir a retomar pues alguna tradición que fue muy importante para nuestras generaciones, que fue tan importante para ellos porque nos separa a nosotros, ¿no? Retomar nuevas actividades y pues como pueblo pues unirnos. Y el rescate muy importante, el agua, porque si bien sabemos no retomamos actividades con las trajineras por la escasez de agua. Entonces realmente se está trabajando para que pues las secretarías que han estado presentes pues volteen a ver al pueblo, que realmente pues tenemos mucha cultura, mucha gastronomía y nuestro pueblo está rico en muchos valores y muchas cosas bonitas que como pueblo podemos rescatar. Buenas tardes ya a todas y a todos. Mi nombre es Deyanira Rodríguez. Nosotros, junto con mi compañera Ana Victoria, trabajamos en la JUT de Educación Continua de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bueno, nuestra misión acá con ustedes es, bueno, de primera era como ver qué estaba pasando en Mixquic, ¿no? El acercamiento, que lo logramos, acá nos sorprendimos mucho de cómo hay tantas colectividades, ¿no? Que trabajan acá por el bienestar de la comunidad. Entonces, bueno, eso nos facilitó, quiero reconocer mucho el trabajo, ¿no? Y al tener estas reuniones con los colectivos que vienen de diferentes partes de aquí del pueblo, creo que el común denominador entre todos fue el rescate de la memoria histórica, ¿no? La identidad cultural que tienen ustedes. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, no sé, y de aquí se enteraron que realizaron la callejoneada, ¿no? Esta segunda acción es la sanjuaneada, porque nos comentan que son tradiciones que tenían de antes, ¿no? Por la modernización y la tecnología y demás, de pronto es complicado, o en esta escasez, por ejemplo, de agua, es complicado realizar las actividades tal cual se hacían en aquellos tiempos. Sin embargo, son como nuestras semillas para que el siguiente año ya podamos
hacerlas de una manera pues ya más apegadas, ¿no? Como dicen ustedes, ¿a partir de qué? Pues de la participación, o sea, este tipo de conversatorios que el maestro Ricardo propuso, y muchas gracias, escucharles, ¿no? Es lo que va a nutrir que nosotros podamos, o que ustedes o los colectivos puedan hacer estas actividades enfocadas, ¿no? En lo que decían por acá las señoras, en los elementos, ¿no? En los elementos que tenían en aquellos momentos, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho, les invitamos, sí, la Comisión de Espacio Público, que es la que conforman estos colectivos, estas colectividades, quisiéramos que fuera más allá de que solo los colectivos participaran, ¿no? O sea, que estas actividades sean parte del pueblo, que estas tradiciones que se retomen, sí sea un trabajo constante y que sea bien nutrido por todas y por todos, ¿no? Nosotros como institución no nos queda más que acompañarles, facilitarles ciertas cosas que de pronto ahorita porque ya están perdidas no las tienen, pero nuestro propósito básicamente es que ustedes tengan todas las armas, porque así como les hemos dicho a los colectivos, lo cierto es que ustedes en Mixquic lo tienen todo, o sea, tienen sus tradiciones, tienen sus espacios, que se está perdiendo el agua así, pero la verdad es que se puede hacer algo por rescatarlo, ¿no? Lo único que creo que hace falta aquí es la organización y la unión del pueblo. Nada más, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto, muchas gracias por venir y pues les esperamos el 24 y de ahí en adelante quiero decirles que el reto bien grande que tiene esta Comisión de Espacio Público es hacer otra vez el carnaval de Mixquic, ¿no? Lo estamos planteando para antes de Semana Santa, entonces vamos a hacer también serie de actividades respecto a eso. Lo mismo escuchar para ver cómo era, de qué venía el carnaval y que sea, por supuesto, siempre apegado a su identidad cultural, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Bueno, son mensajes de nuestros patrocinadores. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por haber asistido a este conversatorio. Mi nombre es Iván Pineda Ayala, soy trabajador de la Alcaldía Tláhuac. Hace poco me integraron a la Unidad Departamental de Proyectos Museográficos y Apoyo Educativo, que corresponde a las bibliotecas. Hace unos años tuve la fortuna de conocer a Ricardo y coincidíamos en muchas cosas. La historia es muy importante del pueblo, pero no todos la conocemos, es el grave detalle. A veces cuando llega Día de Muertos llegan y le preguntan a alguien de qué trata y nadie sabe. En algún momento nos hemos dedicado a difundir la historia del pueblo de Mixquic y en base lo de Día de Muertos, que es lo más comercial. Pero este tipo de conversatorios ayudan demasiado porque aunque yo ya tengo 50 años de edad, no tuve la fortuna de vivir una sanjuaneada. Pero mi papá y mis abuelos sí me platicaron de esa costumbre. Y era tan importante que de ahí salían matrimonios, porque llegó un momento en que se reunían jóvenes, señoritas, y iban con el consentimiento de sus papás, pues hasta ellos llevaban la comida. Se pierde esa costumbre exactamente por los años 60, y hoy son pláticas nada más, pero la actividad que van a realizar de remembrar aquella sanjuaneada, tal vez sea uno de los legados más importantes que se le puede dar a la comunidad. Es muy difícil retomar ese tipo de costumbres y de actividades, pero hoy hay quien tiene la iniciativa de hacer ese tipo de eventos. Hace algunos años con Ricardo platicábamos sobre la historia de Mixquic y entonces ahora que llegué a este espacio, lo primero que se me vino a la cabeza fue, Ricardo tiene que pasar esa información. Hace unas semanas, Ricardo aquí ya tuvo en la parte de arriba una conferencia. Tenemos todavía más actividades, con Ricardo tenemos Vida y Historia del Exconvento de San Andrés Apóstol. Con el licenciado Miguel Contreras Pineda tenemos la conferencia de los 500 años de la advocación de San Andrés a Mixquic. Y como esas tenemos todavía más actividades. Como les comentaba, hace poco, el día que Ricardo hizo la conferencia, también tuvimos una exposición. Tenemos en la parte de arriba, yo dejé las fotografías de Mixquic, algunas de las fotos que ustedes vieron aquí en pantalla, están aquí arriba. Son recopilaciones de fotografías de un Mixquic de los años 70 y 60.
en donde todavía el Día de Muertos no era tan comercial como se le conoce el día de hoy, pues todavía hay algunas piezas arqueológicas que están relativamente tumbadas, tiradas ahí en la iglesia. Hoy ya hay un jardín arqueológico, están montadas las piezas, pero para que se den cuenta que en los 60, 70 no teníamos ni idea de lo que era Día de Muertos, no teníamos ni la menor idea. Mas, sin embargo, hoy ya tenemos todo. Las fotografías que van a ver aquí arriba, por mala fortuna hace unas semanas vino una persona y nos decía, queremos los derechos de esas fotografías. Es imposible. El fotógrafo era extranjero y se dio los derechos de las fotografías a la Universidad de Michigan. Otro fotógrafo que también tenía muchas fotos cede los derechos a la Universidad de Harvard. Entonces, aunque no tenemos los derechos, ya en realidad no importa. Lo que tenemos es la imagen, el ver cómo existía Mixquic en los años en donde su vida lacustre era lo más grande que tenía. Aquí, como comentaban las personas, sí, en efecto, saber nadar era obligatorio, pero era obligatorio porque en todos lados había agua y ibas a correr el riesgo un día de caerte y ahogarte. Me tocó la fortuna de vivir con mi abuelo Benito Pineda Peña, le decían el pajarito, él hacía el kinder. Mi abuelo me decía, tienes que aprender a nadar, y me enseñó en la gran escuela de natación que es la Laguna de San Agustín, y simplemente me dijo, párate en la cabecera de la canoa y ahorita te voy a enseñar. Llegó y me aventó, literal. Me aventó y tuve que salir, mi papá creo que me sacó, uno de mis tíos, pero se había entendido que si no sabías nadar, te ibas a morir. Afortunadamente tenía como unos 5 años y aprendí a nadar. Hoy, estos relatos, alguna ocasión lo decía Nelson Mandela, quien no conoce su historia está dictaminado a repetirla. ¿Y qué sucedió en Mixquic? Que perdimos el agua, ya no la hay como la había. Y va a ser muy difícil recuperar esa vida lacustre. Mas, sin embargo, lo poco que nos queda lo podemos conservar. Nos ha ganado ya la necesidad de vivienda, y las chinampas ya prácticamente son casas, y dentro de 10 años se va a poblar más, no lo vamos a poder detener, pero se trata de cuidar nuestras costumbres, lo que nos legaron nuestros abuelos. Yo le decía a mi familia, a algunos amigos, una de las partes importantes de la vida es convivir con tu abuelo, porque ellos son los que te transmiten la información. Yo les he dicho en muchas ocasiones, mi papá a mí me dio la vida, me dio de comer, me educó, me formó, pero el que en realidad me educó fue mi abuelo, porque los abuelos eran los que tenían los verdaderos valores, los valores fuertes, los que te llevaban a no tomar cosas que no eran tuyas, a respetar a la gente. Hoy, tal vez ya nosotros somos las generaciones que ya nuestros hijos nos van a pegar. A algún momento mi papá me decía, tenemos unas diferencias y hasta tal vez nos íbamos hasta a pelear. Y mi abuelo me dijo, jamás se te ocurra levantarle la mano a tu papá o a tu mamá. Así de sencillo. Y aunque yo ya tenía la fuerza suficiente, ya le tenía respeto. El señor Amado Pineda, que ahorita habló, él es mi papá. Y tuve la fortuna de aprender con gente adulta, con abuelos. Hoy Ricardo, cuando hemos platicado, él se apega mucho precisamente a eso, a platicar con gente adulta, que es la que puede transmitir todavía la poca información que quedó. De verdad vamos a darle un aplauso a Ricardo, que él es quien nos trae la información. Tenemos mucho trabajo pendiente. Retomando la señora que nos hablaba de la laguna de Tepanoco, es muy cierto, Yo tuve la fortuna de trabajar hace como 15, 18 años con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y había un programa que se llamaba Alas y Raíces a los Niños. Dentro de ese programa se hizo un recopilatorio de cuentos y leyendas de la Ciudad de México. Es un disco que tiene 12 cuentos y leyendas, pero de esos 12, 4 son de Mixquic. Imagínense el aporte que le da el pueblo a la Ciudad de México con 4 leyendas de un disco con 12 cuentos. Uno de esos 4 cuentos que se relatan de Mixquic precisamente pertenece a la laguna de Tepanoco, porque allá iban a lavar. En algunas ocasiones que se acabó el agua, que temblores, dejó de haber agua, la gente se iba allá, a la laguna de Tepanoco. Ahorita, bueno, yo les agradezco el que me hayan acompañado. Ahorita les voy a poner un audio, que es precisamente el cuento de Tepanoco. Muchas gracias, ahorita se los pongo.
Bueno, y esta actividad fue con apoyo de amigos de Mixquic, por supuesto. Aquí está Nada y está Marlene. Gracias. Este cuento se nos contó don José. Yo se lo conté. Esta leyenda me la contó mi abuela. Cuento con mi abuelo. Relatos y leyendas de voces antiguas. La bruja de Tepanoco. Cuenta mi abuelita que cuando ella era niña, venían muchas señoras de los pueblos vecinos de Tezompa, Santana y Ayoxingo a lavar la ropa en la laguna de Tepanoco, lugar sobre piedras. Ella me contó que una señora de aquí de Mixquic iba a lavar la ropa llevando a su hijo en brazos. Lo sentaba en su sillita, lo amarraba con su chal para que no se cayera. En varias ocasiones le habían dicho, si sigues trayendo a tu hijito, se lo van a robar o se lo puede chupar la bruja. Porque en aquel tiempo se creía que algunas señoras que iban a lavar en el lago de Tepanoco eran brujas. Una noche un señor se despertó y vio que había una alumbrada en la cocina de su vecina y dijo, ¡ay, esa señora olvidó apagar su tlecuil, que significa fogón! Pero al salir de su casa, miró que la alumbrada estaba arriba del árbol de la casa de su vecina. Y corrió desesperadamente a tocar la puerta de sus vecinos para avisarles que la bruja quería chuparse a su hijo, pero no le abrieron la puerta. Entonces entró a la casa de ellos y los vio profundamente dormidos. Y es que la bruja les había echado sueño, por lo que tuvo que jalarle las narices y gritarles, ¡despierten, despierten, que la bruja se quiere chupar a su hijo! Luego el señor salió desesperadamente de la casa de sus vecinos. Se quitó la camisa y su calzón de manta. Lo sacudió para quitarse el susto y después se los puso de nuevo, pero al revés. Entonces dibujó una cruz en la tierra para atrapar a la bruja. Y en el centro de la cruz clavó un cuchillo para que la bruja no se fuera. Pero la bruja fue más rápida que el señor y se fue volando a carcajadas. Desde entonces la señora no volvió a llevar a su hijito a lavar ropa por allá en la laguna de Tepanoco. Yo soy Yoloxin Esther García Pineda y tengo 7 años. Yo vivo en Mixquic, Tláhuac, Distrito Federal. Yo soy la abuelita de Yoloxin Esther García Pineda, me llamo Santa Cruz García. Yo le conté el cuento de la bruja de Tepanoco porque cuando yo era niña me lo contaron a mí y por eso se lo conté a mi nieta. Esto sucedió en San Andrés Mixquic, delegación Tláhuac. Bueno, como podrían escuchar, es un relato de Mixquic, es parte de la historia. Damos finalizado este conversatorio. Muchísimas gracias por haber venido. Si gustan, allá hay café y galletas, pueden pasar con toda confianza. Gracias. General de Vinculación Cultural. Se los platico para que tengamos un algo de nuestro pueblo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.